Lo que mostré en redes era solo la mitad de quién era. Todo comenzó en una gala benéfica. Yo estaba en el escenario, presentando una campaña de salud mental, rodeada de cámaras, influencers, empresarios, políticos. Era mi noche. La culminación de años de trabajo, de posicionamiento, de construir una marca que mezclaba belleza, vulnerabilidad y empoderamiento. Y justo cuando estaba por cerrar mi discurso, las pantallas detrás de mí se encendieron. Al principio pensé que era parte del evento. Pero no. Era una grabación. Mía. En una habitación de hotel. Con un cliente. No había forma de confundirlo. Era yo. Con voz clara, diciendo, las tarifas son las mismas, pero si quieres discreción, se paga el doble. El silencio en el salón fue absoluto. Luego vinieron los murmullos. Las risas. Las miradas. Y después, el caos. Me bajé del escenario sin entender qué estaba pasando. Mi equipo corrió hacia mí. Me dijeron que el video había sido publicado en todas mis redes al mismo tiempo. Instagram, TikTok, YouTube. Incluso en mi newsletter privada. Todo sincronizado. Todo perfectamente planeado. Y firmado por alguien que no necesitó poner su nombre, con cariño, era Abril. Mi ex mejor amiga. La que me acompañó desde que empezamos juntas en esto. La que me ayudó a construir mi imagen. La que sabía todo. Absolutamente todo. Incluyendo lo que nunca debía salir a la luz. Sí, fui escort. Por 2 años. Antes de que todo explotara. Antes de que mi cuenta creciera. Antes de que las marcas me buscaran. Lo hice por necesidad, por rabia, por control. Y lo dejé. Pensé que lo había enterrado. Que nadie lo sabría. Pero Abril lo sabía. Porque fue ella quien me ayudó a conseguir los primeros clientes. Porque fue ella quien me enseñó a moverme en ese mundo. Y ahora, era ella quien me estaba destruyendo. La prensa se volvió loca. Influencer del bienestar mental oculta vida como escort de élite. ¿Empoderamiento o hipocresía? ¿Quién es la verdadera Aitana? Mi nombre estaba en todos lados. Las marcas me cancelaron. Los contratos se congelaron. Mis seguidores se dividieron. Algunos me defendían. Otros me llamaban farsante. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que Abril no se detuvo ahí. Publicó una serie de videos en los que contaba nuestra historia. Cómo me había usado para crecer. Cómo yo la había traicionado al dejarla fuera de los proyectos grandes. Cómo me había convertido en una versión falsa de mí misma. Y lo hacía con una calma que me helaba la sangre. Como si hubiera ensayado cada palabra. Como si supiera exactamente cómo manipular la narrativa. Intenté responder. Subí un video explicando que sí, había sido escort. Que no me avergonzaba. Que lo hice en un momento difícil. Que lo dejé atrás. Que mi trabajo actual era real. Que mi compromiso con la salud mental era genuino. Pero nadie escuchaba. Porque Abril tenía algo más. Algo que yo no sabía. Una grabación. De una sesión privada con mi terapeuta. No sé cómo la consiguió. Pero ahí estaba. Yo, llorando, diciendo, a veces siento que si la gente supiera quién fui, me destruirían. Que todo esto es una mentira que construí para sobrevivir. Esa frase se volvió viral. La sacaron de contexto. La usaron como prueba de que todo lo que hacía era falso. Que mi activismo era una fachada. Que mi vulnerabilidad era marketing. Y yo me quebré. Me encerré. Apagué el teléfono. Dejé de comer. De dormir. De hablar. Porque no era solo la humillación. Era el hecho de que alguien que me conocía tan profundamente había decidido usar cada parte de mí como arma. Y lo hacía con precisión quirúrgica. Pero en medio de ese colapso, recibí un mensaje. Anónimo. Solo decía, Abril no está sola. Hay alguien más detrás.
Pensé que era una broma. Pero luego llegaron los documentos. Capturas de correos entre Abril y un asesor político. Conversaciones sobre desestabilizar figuras públicas antes de la campaña. Sobre usar escándalos para limpiar el terreno. Y mi nombre estaba ahí. Como objetivo 3. No entendía nada. ¿Qué tenía que ver yo con política? ¿Por qué alguien querría destruirme por eso? Pero luego recordé algo. Una entrevista que rechacé. Un evento que cancelé. Porque no quería asociarme con cierto partido. Porque me parecía oportunista. Y ahora, parecía que ese rechazo había tenido consecuencias. Le escribí a Abril. Le pedí que me explicara. Que me dijera si todo esto era parte de algo más grande. Me respondió con una sola frase. No debiste dejarme atrás. Y ahí lo entendí. No era solo política. Era personal. Era venganza. Era orgullo herido. Porque sí, la dejé fuera. Porque sí, me alejé. Porque sí, construí algo sin ella. Pero nunca pensé que eso la llevaría a destruirme. Ahora tenía dos opciones. Hundirme. O contraatacar. Y aunque estaba rota, elegí lo segundo. Porque si iban a jugar sucio, yo también sabía cómo hacerlo. Y lo que descubrí después fue mucho más oscuro de lo que imaginaba. Cuando decidí contraatacar, no lo hice por orgullo. Lo hice porque entendí que ya no se trataba solo de mí. Se trataba de cómo se construyen y destruyen las narrativas en público. De cómo una verdad manipulada puede volverse más poderosa que la realidad. Y si Abril había decidido convertirme en el blanco, yo iba a convertirme en la cazadora. Aunque tuviera que ensuciarme las manos. Lo primero que hice fue contactar a alguien que conocía bien ese mundo, Leo. Un ex community manager que trabajó con nosotras en los primeros años, antes de que Abril lo despidiera por filtrar información. Leo tenía rencor. Y tenía archivos. Me mandó una carpeta con capturas de pantalla, contratos, correos. En ellos, Abril negociaba con agencias de desinformación. Páginas falsas, bots, campañas de desprestigio. Todo para posicionar su nueva marca como la voz auténtica del feminismo digital. Y para eso, yo tenía que caer. Pero lo más perturbador fue una conversación entre Abril y alguien identificado como Sombra. En ella, hablaban de mí como si fuera un producto. Aitana tiene vulnerabilidad rentable. Si la destruimos bien, podemos reapropiar su audiencia. Era como leer un manual de demolición emocional. Y lo peor, funcionaba. Decidí publicar parte de esa información. No toda. Solo lo suficiente para mostrar que había una campaña organizada detrás de mi caída. Lo hice con un video sobrio, sin maquillaje, sin música, sin edición. Solo yo, hablando. Contando cómo me usaron. Cómo me traicionaron. Cómo me convirtieron en un símbolo para destruirlo después. El video explotó. No por lo que decía, sino por cómo lo decía. La gente empezó a dividirse. Algunos me veían como víctima. Otros como manipuladora. Pero lo importante era que la conversación cambió. Ya no era solo Aitana Lescort. ¿Era quién está detrás de esto? Y ahí apareció ella. Una mujer que se hacía llamar Clara. Me escribió desde una cuenta encriptada. Me dijo que había trabajado en una agencia de imagen política. Que conocía a Sombra. Que sabía que Abril no era la mente maestra, sino la marioneta. Que todo esto era parte de una estrategia para limpiar el camino a una candidata que quería posicionarse como la única voz femenina legítima en redes. Me mandó pruebas. Reuniones. Pagos. Instrucciones. Y una lista de influencers que habían sido neutralizadas antes que yo. Algunas desaparecieron. Otras cambiaron de rubro. Todas tenían algo en común, eran incómodas. Demasiado independientes. Demasiado disruptivas. Le pregunté por qué me ayudaba. Me dijo, porque tú no te vendiste. Y eso te hizo peligrosa.
Con esa información, armé un dossier. Lo mandé a periodistas, activistas, medios independientes. Algunos lo ignoraron. Otros lo investigaron. Y uno lo publicó. Un artículo titulado La guerra silenciosa por el control de las voces femeninas en redes. Ahí estaba todo. Mi historia. La de Abril. La de Sombra. La de la candidata. Y aunque no mencionaban nombres directamente, todos sabían a quién se referían. Abril respondió con otro video. Esta vez llorando. Diciendo que había sido manipulada. Que no sabía lo que estaba haciendo. Que solo quería justicia. Que yo la había abandonado. Que se sintió usada. Y por primera vez, la gente dudó de ella. Pero yo no me sentí triunfante. Me sentí vacía. Porque detrás de todo esto, había algo que nadie sabía. Algo que me había guardado incluso de mí misma. Durante mi tiempo como escort, hubo un cliente. Uno que no era como los demás. No pedía sexo. Pedía compañía. Conversaciones. Confesiones. Me pagaba por escucharme. Por saber quién era. Y un día, me dijo, algún día vas a tener que elegir entre tu verdad y tu reputación. Y cuando lo hagas, perderás algo que amas. Ese hombre era político. Y ahora, era el jefe de campaña de la candidata detrás de todo esto. Lo busqué. Lo enfrenté. Le dije que sabía lo que estaban haciendo. Me miró con calma y dijo, no te destruyeron por ser escort. Te destruyeron por ser libre. Y ahí lo entendí. Todo esto no era solo venganza personal. Era control. Era poder. Era una guerra por quien podía hablar, por quien podía influir, por quien podía existir sin pedir permiso. Abril fue usada. Yo fui sacrificada. Y ahora, tenía que decidir si me convertía en verdugo o en mártir. Elegí lo primero. Empecé a reconstruirme. No desde la imagen. Desde la verdad. Conté todo. Sin filtros. Sin excusas. Mi historia completa. Desde el primer cliente hasta el último contrato. Desde la primera traición hasta la última humillación. Y lo hice en un libro. Uno que titulé, La mitad que no mostré. Lo publiqué sin editorial. Sin campaña. Solo con mi nombre. Y se volvió viral. Porque no era solo mi historia. Era la historia de muchas. De las que fueron silenciadas. De las que fueron usadas. De las que sobrevivieron. Abril desapareció de redes. La candidata perdió apoyo. Sombra fue expuesto por periodistas. Y yo seguí adelante. Pero no como antes. Ahora sabía que la verdad no te salva. Te transforma. Y esa transformación aún no había terminado. Después de publicar el libro, pensé que lo peor había pasado. Que ya había pagado el precio de la verdad. Que el escándalo había alcanzado su punto máximo. Pero estaba equivocada. Lo que vino después fue más silencioso, más calculado, más cruel. Porque cuando ya no pueden destruirte públicamente, intentan borrarte desde adentro. Las marcas no volvieron. Algunas me escribieron mensajes privados de apoyo, pero ninguna se atrevió a asociarse conmigo. Tu historia es poderosa, pero demasiado polarizante. Nos encanta tu autenticidad, pero no es el momento. Estamos buscando perfiles menos controversiales. Era como si mi nombre se hubiera convertido en una advertencia. Como si mi existencia fuera una amenaza para el equilibrio de lo que se puede y no se puede decir. Pero no me detuve. Empecé a dar charlas. No en auditorios lujosos, sino en espacios pequeños, íntimos. Universidades, colectivos, cafés. Hablaba de reputación, de identidad, de cómo sobrevivir a una cancelación sin perder el alma. Y ahí conocí a Lucía. Lucía era periodista. Independiente. Tenía una mirada afilada y una voz que no temblaba. Me dijo que había seguido mi caso desde el principio. Que había algo que no cuadraba.
que la figura de Sombra no era solo un asesor político. Que había vínculos con agencias de inteligencia privada. Con campañas de desinformación en otros países. Que mi caso era solo una pieza en un tablero mucho más grande. Me mostró documentos. Conexiones entre Sombra y empresas que se dedicaban a manipular elecciones, a crear perfiles falsos, a infiltrar movimientos sociales. Y en medio de todo eso, aparecía mi nombre. No como víctima. Como experimento. Según Lucía, me habían elegido por mi perfil, emocional, influyente, con pasado oculto. Querían ver cómo reaccionaba el público ante una figura que se desmoronaba en tiempo real. Querían medir el impacto de la humillación pública. Y luego, usar ese modelo para otros casos. Era una teoría perturbadora. Pero tenía sentido. Porque nada de lo que me pasó fue espontáneo. Todo fue demasiado preciso. Demasiado sincronizado. Demasiado cruel. Le pregunté qué podía hacer. Me dijo, exponerlo. Pero prepárate. Porque si lo haces, no hay vuelta atrás. Y lo hice. Con ella, armamos un documental. La caída fabricada. Entrevistas, pruebas, análisis. Mostramos cómo se construyó mi escándalo. Cómo se manipuló la narrativa. Cómo se usó mi historia para probar una estrategia. Y cómo otras mujeres estaban en la mira. El documental se publicó en una plataforma independiente. Y explotó. No por mí. Por lo que revelaba. Por lo que implicaba. Por lo que denunciaba. La reacción fue brutal. La candidata renunció a su campaña. Sombra fue identificado como exagente de inteligencia. Abril fue citada a declarar. Y yo, fui llamada a testificar en una investigación federal sobre manipulación digital. Pero no todo fue justicia. Recibí amenazas. Mensajes anónimos. Sabías demasiado. Te metiste donde no debías. Esto no termina aquí. Me ofrecieron dinero para callar. Me ofrecieron protección. Me ofrecieron desaparecer. No acepté nada. Porque ya había perdido demasiado. Y si me iban a borrar, al menos que fuera por decir la verdad. La última vez que vi a Abril fue en una sala de espera. Íbamos a declarar. Ella me miró. Yo la miré. No dijimos nada. Pero en sus ojos vi algo que no esperaba, miedo. No por mí. Por lo que había hecho. Por lo que había permitido. Por lo que había sido parte. Después de eso, no la volví a ver. Hoy vivo con menos. Menos seguidores. Menos contratos. Menos ruido. Pero también con más. Más claridad. Más fuerza. Más verdad. Y aunque a veces me despierto con el corazón acelerado, con la sensación de que alguien me observa, con el recuerdo de esa noche en la gala, sé que sobreviví. No como la influencer perfecta. Como la mujer que mostró la mitad que no debía. Y que, al hacerlo, reveló la otra mitad del mundo que nadie quería ver. Porque al final, no fui solo víctima. Fui testigo. Fui voz. Fui fuego. Y ese fuego, ya no lo apaga nadie.